Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga a mis hermanos, aleluya. Y amigos, aleluya, pues estamos más que contentos por una oportunidad más que pues, el Señor nos permite, aleluya, pues estar delante de su presencia, aleluya, para poder pues adorarle, glorificarle, también para poder lo que es hablar de la grandeza, de las maravillas, aleluya, y de lo más importante, su palabra, aleluya, en el cual pues Él pues, aleluya, pues nos ha comisionado, ¿no? Amén, y pues nos ha llamado, aleluya, para la gloria del Señor. Al ver es una responsabilidad, pues, que todo cristiano debemos y tenemos que aceptar el reto, pues, de predicar, aleluya, lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para salvación, aleluya, para vida eterna, aleluya. Pues tenemos un tema para esta preciosa tarde, aleluya, y pues tenemos lo que es el Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Saludos, pues, tanto cerca, pues, o hasta donde puede llegar a ser posible, donde, bueno, nos sintonicen a través de lo que son las redes sociales. De labrador a profeta, el llamado de lo que es, pues, Eliseo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. La palabra del Señor la leemos orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Señor, bendice tu palabra, Padre, y glorifícate de una manera grande y poderosa, Dios, y que ha de hacer, Señor, con el propósito que ha sido enviada, no regresará vacía, Padre, sino que traerá, Señor, aleluya, un mover espiritual a la mente, al corazón, aleluya, no importando distancia ni ideologías de hombre, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Tu palabra, Padre, es lumbrera hacia nuestro camino, y tu palabra nos limpia, Señor, y nos santifica, Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Vemos aquí un pasaje en el cual fue el llamado, aleluya, de un hombre que dejó una huella imborrable en la historia de lo que fue, pues, de lo que es el pueblo de Israel, aleluya, como lo fue Eliseo, aleluya. Viendo un poco hacia atrás al contexto, aleluya, pues vemos que Elías, aleluya, pues muchos lo denominan como el profeta de fuego, el profeta que, bueno, hacía descender fuego del cielo. En una ocasión Elías dijo, pues, no lloverá por 3 años y medio. Por mi palabra, y así aconteció. ¿Por qué? Porque Elías era un enviado de Dios, un profeta de Dios, aleluya, en el cual hacía la voluntad de Dios, y esa palabra le daba poder, aleluya, hacia él, aleluya. No era que él prácticamente pues decía, sino simple y sencillamente que obedecía hacia Dios, aleluya. Y no llovió durante los 3 años y medio, aleluya. Y vemos que después de una hazaña en el cual en el monte Carmelo, pues él desafió, porque el pueblo de Israel pues se había ido de ídolos, se había ido detrás de prosperidad, se había ido detrás de los Baales, aleluya. Y todos estos profetas, aleluya, paganos, pues inducían hacia el pueblo de Israel, hacia la falsa adoración, y inducían hacia el pueblo de Israel con mentiras, pues a irse detrás de los ídolos, de la fantasía, pues del mundo. Y vemos que Elías lo retaba, aleluya, y Elías en el monte Carmelo pues desafía 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, aleluya, y lo reta, aleluya, en el cual pues ellos hacen ahí prácticamente pues un altar y un holocausto en el cual pues tenía que caer fuego del cielo, aleluya. Y vemos que los profetas de Baal y Acera dice que pasaron hasta mediodía invocando al Dios de ellos, aleluya. Y mire lo que hace la religión, llegaron a tan magnitud, aleluya, en el cual pues dice que se cortaban y la sangre de ellos se derramaba, y pasaron mediodía invocando al Dios de ellos, porque cuando el verdadero Dios, aleluya, aparece, cuando el verdadero Dios se tiene la confianza, aleluya, no, aleluya, pues nosotros no dudamos, aleluya, a quién le servimos y en quién pues nosotros hemos creído, aleluya. Y Baal pues
no pudo responder, porque cuando la palabra de Dios es verdadera, aleluya, no hay demonio, aleluya, no hay falsa religión, no hay falsa doctrina que pueda, aleluya, con el poder de Dios, aleluya, y con aquellos que han sido llamados, aleluya, para llevar las buenas nuevas de salvación conforme a las escrituras. Y vemos que pasó mediodía y después pues Elías dice que invocó al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, aleluya. Dice que cayó tan fuego, aleluya, que consumió, lamió hasta el agua, aleluya, del altar, el holocausto que habían hecho ellos preparado, aleluya. Y el pueblo de Israel dijo: Jehová es el verdadero Dios, aleluya. Elías poderoso, aleluya, es un ministerio grande, un ministerio poderoso, pero estaba a punto de terminar su estadía aquí en la tierra, y aunque la Biblia lo describe, aleluya, pues dice que no vio muerte, aleluya, y pues todavía pues está reservado, según todos los teólogos, los estudiosos, que regresará Elías, aleluya, todavía a cumplir pues la encomienda de los 3 años y medio aquí, aleluya, en el periodo de lo que es el anticristo, aleluya. Entonces vemos el profeta, aleluya, pues esa hazaña, aleluya, que él volvió, o sea, el pueblo de Israel otra vez hacia el verdadero Dios, aleluya, pero también eso lo conllevó, aleluya, pues a ver que Jezabel lo quería matar. Y dijo Jezabel, si a otro día no estaba muerto Elías, aleluya, pues era un desafío para ella que desapareciera. Y Elías le entró temor, le entró miedo, y pues se fue, aleluya, a esconder hacia la cueva, aleluya, pues se fue, aleluya, desapareció, aleluya, que en lo cual pues se tuvo miedo, aleluya. Prácticamente muchas veces de los hombres, aleluya, que vivimos en una humanidad, aleluya, y vemos que pues estaba ahí Elías en la cueva, y dice que Dios se le apareció en el silbido apacible y le dio unas encomiendas en el cual pues Elías tenía que ir a ungir pues a Hazael, rey de Siria, a Jehú, rey de Israel, y tenía que ir a ungir pues a Eliseo pues como el gran sucesor, aleluya, o el que iba a suceder al profeta Elías, porque su tiempo estaba terminando, aleluya. Y qué más glorioso, aleluya, cuando podemos reconocer nosotros, aleluya, que hemos hecho lo que se nos ha encomendado, hemos hecho lo que Dios pues ha escrito sobre la vida de cada uno de todos nosotros en esta tierra. Hay satisfacción. Uno de los que escribió los comentarios bíblicos, Henry Matthew, lo que es pues inglés, en su lecho de muerte, un hombre que sirvió tanto, que escribió tanto, que se desgastó tanto para Dios, dice él, pues para morir, le dice a su amigo: escribe estas últimas palabras, y le dice: una vida, le dice, desgastada hacia el servicio de Dios, le dice, es lo mejor que le puede pasar hacia el hombre en esta vida, aleluya. O sea, dar todo por Dios, hacia el servicio, hacia Dios, es lo mejor, dijo, aleluya, antes de morir, horas antes de morir, porque murió en paz, aleluya, en el cual pues había hecho lo que se le había encomendado, había obedecido a lo que se había escrito de él. Y Elías pues ya estaba para, aleluya, pues salir de esta tierra, aleluya. Y vemos que pues entonces se le aparece y va y dice: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, aleluya. Entonces Amos capítulo 7, versículo 14 y 15 dice: entonces respondió Amos y dijo a Amasías: no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Vemos un llamado en el cual no tenía genealogía, aleluya. O sea, los judíos pues se sorprendieron, porque según ellos siempre pues tenía que venir por herencia, aleluya. Y entonces vemos que Dios lo llamó detrás del ganado, aleluya. O sea que el llamamiento no está fundado en los méritos del que es llamado, aleluya. O sea, no es por dinastía, aleluya. No es porque el padre pues tiene una posición y el hijo debe de seguir. O sea, no, es por un llamado divino, es por un llamado del cielo, aleluya, sino en los méritos de aquel
que llama, no está, aleluya, en la capacidad que pueda tener intelectual, en la capacidad de años de servicio, o quizás, aleluya, en su capacidad de habilidades humanas, aleluya, o que pueda tener, aleluya, si no está el mérito en aquel, aleluya, que hace todas las cosas posibles y el que llama, y es el que es Dios, aleluya. Nadie es cristiano por tener padres cristianos. Un dicho que dice: Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. O sea, es un llamado individual, y es un llamado, no es porque mi padre le sirva al Señor yo voy a ser salvo, es también aleluya, por una responsabilidad de cada persona. La Biblia dice: todos, por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Es un precio que tenemos que pagar cada uno de todos nosotros, de negarnos hacia nosotros mismos para aceptar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Un dicho que dice: Dios tiene hijos, mas no nietos. Nadie es cristiano por tener padres cristianos, sino que por arrepentirse y experimentar lo que es el nuevo nacimiento. A que Eliseo no haya pertenecido a las familias de profetas no le impidía ser elegido por Dios como el sucesor del gran profeta Elías. Y si él te ha llamado, ten por seguro, aleluya, que aunque ahora te encuentres detrás del ganado, a su tiempo el Señor que te llamó te pondrá en el lugar que está reservado, aleluya, para ti. O sea que si Dios lo ha llamado, sin duda alguna se va a cumplir esa palabra, aunque quizás no vea nada, aunque quizás y no podemos buscar el favor de los hombres, ni la aprobación de los hombres. Debemos de buscar el favor de Dios, debemos de buscar la aprobación de Dios, que es mucho más importante, porque Él abrirá caminos donde no lo hay, Él abrirá puertas donde están cerradas, aleluya, cuando buscamos, aleluya, agradamos hacia Dios. Aleluya. Entonces, aunque ahora te encuentres detrás del ganado, si Dios lo llamó, lo pondrá en el lugar que Él tiene reservado para usted. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. No podemos desesperarnos. En el tiempo de Dios muchas veces no es el nuestro. Debemos de seguir caminando, aleluya, y recordándonos, aleluya, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, y que en su tiempo, aleluya, si le somos fieles, si le somos leales, si le obedecemos, pondrá en el lugar que está reservado para cada uno de todos nosotros. Primera Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En Dios no hay engaño, en Dios solo hay veracidad, hay verdad, aleluya, y hay, aleluya, promesas, aleluya, que llegarán al cumplimiento, porque si Dios lo dijo, yo lo creo, y debemos de creerlo y caminar de acuerdo a esa palabra que un día recibimos sin desmayar, aleluya, sin también mermar el paso, sino que caminar hacia la meta. Del arroyo de Querís, pues vemos que se le dio esa encomienda. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Vemos que una de las cualidades, pues, de los llamados de Dios es, pues, el trabajo. Y muchos de los llamados, la mayoría, quizás todos, aleluya, que fueron, pues, que estaban trabajando, estaban haciendo una labor, aleluya, y pues el trabajo fue constituido por Dios. ¿Por qué? Por la causa de la desobediencia del hombre hacia Dios, aleluya. Ahora, pues, después de que pecaron el huerto del Edén, Adán y Eva, pues dice que Dios le dio una sentencia, que tenía que trabajar, y con el sudor de su frente tenía que ganar el pan del día. Vemos llamados, aleluya, en el cual estaban trabajando. Dios no llama a personas perezosas, desocupadas, personas que no tienen nada, casi siempre llama a personas que están obrando, que están trabajando, que están haciendo algo. Moisés estaba apacentando, pues, las ovejas de su suegro Jetro, aleluya. También, pues, cuando llamó a los apóstoles, estaban pescando, otros estaban remendando las redes, pues, y el trabajo fue constituido por Dios por causa de la desobediencia. El apóstol Pablo dice, pues, el que no trabaja, pues, es bueno que no coma. Y pasando Elías delante de él, dice, echó el manto sobre él, y vemos que en la antigüedad, pues, el manto representaba o significaba autoridad, unción, humildad, llamamiento de Dios o sucesión. En el Antiguo Testamento, pues,
la diferencia de que representaba lo que es el Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento venía temporalmente y era sobre todo sacerdotes, reyes, jueces y profetas, y había un tabernáculo donde tenían ciertas divisiones como el atrio, el propiciatorio, el lugar santo y el lugar santísimo. Era el Antiguo Testamento donde el sacerdote entraba una vez al año y tenía que pues estar puro para expiar los pecados del pueblo, porque si no moría, aleluya. De entrar al lugar santísimo, aleluya, pues era un reto, porque si no estaba puro, pues ahí mismo moría, aleluya, en donde ofrecía pues por el sacrificio por los pecados del pueblo. Desde que Jesucristo murió, pues o sea, para acercarse a Dios, al trono de la gracia, pues debemos de vivir en santidad, debemos de vivir en pureza, debemos vivir lejos del pecado. Dios es santo y necesitamos pues limpiarnos con la sangre de Cristo cada día, aleluya. Entonces cuando Jesucristo murió, el corderito en sacrificio, y en su muerte física se rompió el velo del lugar santo al lugar santísimo, dándonos pues acceso hacia la mismísima presencia del Dios Todopoderoso. O sea que nosotros tenemos acceso hacia el trono de la gracia a través de los sacrificios de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo pues salió, dice, del lugar santísimo para estar con nosotros y dentro de vosotros. El que nos convencería, Jesús dijo, de pecado, de justicia y de juicio, el que nos guiaría a toda verdad, aleluya. Pero ahora pues vemos esta dispensación donde dice la Biblia, 2 o 3 estén en su nombre, ahí está Él. En el Antiguo Testamento era una tierra prometida que se había prometido pero al pueblo de Israel, pero ahora pues es el reino de los cielos, aleluya. Ahora pues es las mansiones celestiales, es la eternidad, aleluya. En lo que Jesús dijo, pues voy a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis, pero digo, regresaré. Entonces vemos que Eliseo, dejando, dice, él entendió el llamado, aleluya, y no fue algo, aleluya, en el cual pues él prácticamente al pasar el manto pues sobre él, entendió, aleluya, en el cual pues no lo estaba llamando un hombre, aleluya, lo estaba llamando Dios, aleluya. Y entonces eso pues equivalía a renuncia. Entonces él, dejando los bueyes, dijo, vino diciendo en pos de Elías, y le dijo, te ruego que dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré, aleluya. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Él entendió, aleluya, que necesitaba para ese llamado, no era para una institución terrenal, no era para una institución temporal, no era para un hombre aquí en la tierra, sino que su llamado equivalía a renuncia. ¿Por qué? Porque era un llamado que venía desde el cielo, un llamado que venía desde la eternidad, un llamado, aleluya, que venía desde más allá, aleluya, de las estrellas, aleluya, y que eso equivalía a poner todo el ímpetu, a poner toda la atención, a poner todo el servicio, porque los llamados de Dios no son temporales, sino son para la eternidad. Características que tenía un buen labrador, un buen arador, pues, y dice que Eliseo no era de una familia pobre, según todos los estudios. Eliseo pertenecía a la clase media, pero él no se conformó, aleluya, con esto, aleluya, sino que él quería más, aleluya. Y él, ¿qué más, aleluya? Pues de instituirse de todo lo que lo ataría a este mundo, para pues aceptar la voluntad, aleluya, y cumplir el servicio y el llamado que Dios le estaba haciendo. Dice que pues un buen labrador era el que ponía la mano en el arado y pues no podía ver atrás. Jesús dijo que nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, digo, es apto para el reino de los cielos. O sea, aquí es renuncia, aleluya, a todo, aleluya, nuestras aspiraciones humanas, nuestras aspiraciones
pasiones que tenemos en esta tierra, nuestros deseos, aleluya. ¿Para qué? Para aceptar la voluntad de Dios, aleluya, y caminar hacia adelante a lo que Dios tiene preparado para cada uno de todos nosotros. Tenía que también tomar con fuerza el arado, ya que en la tierra pues hay muchas partes áridas y duras, aleluya. Y un buen arador pues es alguien que está capacitado, aleluya, no importando los terrenos, aleluya, sino que está apto para trabajar en lo fácil también como en lo difícil, en las temporadas que son difíciles, aleluya, pero está apto para seguir hacia adelante. Debía de hacer también surco recto. La Biblia dice: ninguno que ande por caminos torcidos pues heredará el reino de los cielos. Al parecer Eliseo pertenecía a una familia con un cierto nivel de recursos, pues poseía, dice, tierras y muchas yuntas de bueyes propios, y él entiende, aleluya, que Dios lo estaba llamando y que su llamado inspiraba renuncia, aleluya, renunciar a todas las posesiones de este mundo, aleluya. Eliseo renuncia a las posesiones terrenales. Siendo rico se hace pobre, y siendo libre se hace siervo por amor de Dios, aleluya. O sea que Israel iba detrás de la prosperidad, detrás de la materialización, detrás de la fantasía de este mundo. Eliseo, de ser rico, se hace pobre, aleluya, para hacerse siervo por amor de Dios, aleluya. Y esto nos recuerda pues del joven rico que le preguntó a Jesús en Lucas capítulo 18, verso 18, dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Dice: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. Jesús no dijo que era malo tener riqueza, sino poner el corazón en ellas. El joven rico tuvo una oportunidad, quizás, aleluya, pues una oportunidad en la cual tenían que tomar una decisión, pero él tomó la decisión incorrecta, aleluya, porque, aleluya, no aceptó, aleluya. Jesús le dijo: ven y sígueme, aleluya, pero él dice que empezó pues a quedarse, aleluya, al ver que pues tenía que despojarse de todo lo terrenal. Pero vemos que una decisión, aleluya, y una oportunidad en el cual el joven rico no se escribió nada, pero sin duda alguna vemos de Eliseo que dejó una huella imborrable en generaciones y en la palabra, por un llamado, por una decisión. Y la vida está llena de decisiones, y cada día que nosotros pues pasa pues es de decisiones, y nuestras decisiones determinarán nuestro futuro y determinarán también pues nuestra vida, aleluya. Y que más que las decisiones que tomemos sea conforme a la voluntad de Dios, conforme el propósito de Dios, aunque muchas veces pues es un poco difícil, aleluya, pero es lo mejor. No es fácil, pero es lo mejor, porque lo de Dios siempre será lo mejor, y en su tiempo pues tendremos las respuestas que muchas veces no tenemos, aleluya, al instante. Eliseo pues seguramente había guardado desde su juventud los mandamientos, aleluya. Quizás como muchos jóvenes han guardado desde temprano los mandamientos, pero la única diferencia es que Eliseo pues no se conformó con eso, no fue conformista, sino que quería más, aleluya. O sea, repartió lo suyo al pueblo y fue tras Elías, dice, y le servía. Cuando el pueblo de Israel corría tras los Baales, tras prosperidad, un hombre renuncia
a todo lo material. Y esa es la sociedad de hoy, incluso de muchos cristianos, correr detrás de la materialización, correr detrás pues, de la comodidad de este mundo, de muchos jóvenes correr quizás después de un título en esta tierra, correr detrás de prosperidad. Pero mire, Eliseo se hacía pobre teniéndolo todo por amor a Dios y renuncia a lo material por obedecer el llamamiento, pero dejó una huella imborrable en la historia de Israel. Tuvo recompensa aquella renuncia que él hizo hacia el mundo, aquella renuncia que hizo a lo temporal, tuvo mucho más recompensa porque dejó una huella imborrable en la historia de Israel. ¿Cuántos jóvenes, aleluya, pues que sueñan quizás con ministerio? Señor, envíame a mí, úsame a mí, levántame a mí, aleluya. Quizás ellos lo dicen seguramente muchos en cada noche, en cada culto, en cada altar. Pero ¿cuántos estarían dispuestos a renunciar a lo material? O quizás estarían dispuestos a renunciar al confort, al hogar, a la comodidad, a la reputación, aleluya. ¿Cuánto estaría dispuesto? Porque para el llamamiento requiere pues un precio que pagar, aleluya. Y muchas veces quizás comodidad, confort, aleluya, dejar a negarse a mis sueños, a lo que yo quiero, a lo que yo aspiro, aleluya, a mis propósitos humanos, aleluya. Y muchos que ya no estamos quizás dispuestos, aleluya, a dejar, aleluya, lo que le impide o lo que le hace quizás pues una pared, aleluya, en el cual pues para obedecer hacia Dios, para ser más efectivo en el servicio. Pues hoy el ministerio es sinónimo de éxito, de prosperidad para muchas personas. Eso es el ministerio de hoy. Si tienes bienes, si te rodeas de muchos bienes, es porque Dios está contigo. Israel también lo creía así, por eso iba detrás de los Baales. Tal vez hoy el ministerio pues equivale o lo mira a las personas desde esa percepción. Si tiene quizás riqueza, si tiene pues bienes materiales, si tiene quizás un gran templo, pues es sinónimo quizás para muchas personas de que Dios está con ellos. Israel, dice, también lo creía así, pero Eliseo se quedaba, dice, Elías se vestía con ropa tosca, túnica o vestido de pelo de animal y un cinto de cuero. Eliseo se quedaba sin nada y se hacía siervo, pero pocos hombres experimentaron el poder de Dios tan asombrosamente como ellos dos, aleluya. O sea que nos da a entender que el llamado pues equivale a renuncia a todo lo que nos ata a este mundo, aleluya, y a poner la mirada, aleluya, en la encomienda que Dios nos ha puesto y nos ha hecho a cada uno de todos nosotros. ¿Cuántos estarían hoy dispuestos a matar sus bueyes y con la madera del arado cocer la carne y darle de comer al pueblo? ¿Cuánto estaría dispuesto a renunciar a todo lo que ata a este mundo? Eliseo, según la historia, pues caminó con Elías como de 8 a 9 años sirviéndole hasta que Elías es llevado y antes pues le dice a Eliseo, pide lo que quieras, y Eliseo pide una doble porción de su espíritu y le dice, si me ves cuando me vaya, se te concederá, aleluya. O sea que él lo dejó todo, pero también, aleluya, pues vemos que lo pide todo, una doble porción. Y mire que ese Elías hizo terribles cosas, aleluya. Un ministerio profético poderoso que tuvo en ese tiempo, aleluya, terrible, aleluya. Y Eliseo tuvo la osadía de pedir el doble, aleluya, espíritu de Elías. Entonces le dice, si me ves cuando yo me vaya, pues se te concederá, si no, no. Cuando estaban, pues, dice, frente al Jordán, Elías dobló el manto, golpeó las aguas y se abrieron y pasaron en seco. Y caminando juntos y conversando, apareció un carro de fuego tirado
por los caballos de fuego, dice, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Santiago capítulo 5, versículo 17 dice, Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, aleluya. O sea que era humano como nosotros, pero su determinación al servicio hacia Dios lo hizo único y lo hizo totalmente diferente, aleluya. El profeta que, aleluya, pues se hizo un ministerio poderoso durante su estadía aquí en la tierra. Mire los milagros que hizo Eliseo. Dividió las aguas del río Jordán, según predijo lo que es la victoria de Israel sobre Moab. Multiplicó el aceite de una sola vasija, llenando varias tinajas. Resucitó el hijo de la mujer sunamita. Curó de lepra a Naamán, general del ejército de Siria. Causó ceguera al ejército sirio. Abrió los ojos de su criado Jesse y vio aquel monte cuando el ejército sirio rodeó donde vivía Eliseo, y le abrió los ojos. Dice que vio carros de fuego y le dijo, son más los que están con nosotros que los que están de parte de los sirios. O sea, son más los que están con nosotros que los que están en el mundo, aleluya. O sea, entonces no podemos tener temor, miedo, son más, aleluya. Aunque siempre vemos que el pueblo de Dios siempre ha sido quizás un poco, no mucho, aleluya. ¿Por qué? Porque siempre a la persona le gusta lo fácil, le gusta lo temporal, le gusta no pagar un precio, aleluya. Como en el pueblo de Israel que dijo, solo 7,000 no se habían doblado ante los ídolos, aleluya. Y son más, aleluya. Dios está con nosotros. No podemos vender nuestros principios ni nuestros valores cristianos, aleluya, por un plato de lenteja o por algo temporal de esta tierra. No los podemos vender, aleluya. Y mire, dice, y cuando iban a sepultar a un hombre, aparecieron algunos asaltadores y dice que el ataúd cayó y en el sepulcro los huesos de Eliseo tocaron los huesos del muerto y revivió y se puso en pie. O sea que Eliseo, aún después de muerto, sus huesos tenían virtud y resucitaron a un muerto, aleluya. O sea, lo que conlleva el servicio y la determinación hacia Dios, aleluya. La conclusión dice, Dios no eligió a Eliseo por sus virtudes, lo eligió antes, pero pacientemente lo fue formando y transformando en esas virtudes que lo harían extraordinario. El tesoro, la riqueza de los hombres de Dios no está en lo exterior, sino en lo interior. Es allí donde reside el secreto de los ministerios que producen marcas profundas en la historia de la iglesia. Por fuera son vasos de barro, pero por dentro están llenos de la excelencia del poder de Dios. Eliseo fue uno de los 7,000 que no doblaron sus rodillas delante de Baal, y Dios levantó con poder en su generación. Y la pregunta, la incógnita, ¿estaremos dispuestos a sacrificar los bueyes y con el arado darlo de comer hacia el pueblo por seguir las pisadas del maestro, por seguir? Elías dijo, solo yo he quedado, aleluya. Y Dios le dice, no, le dice, todavía tengo pueblo. Hay 7,000 cuyas rodillas no fueron dobladas ante Baal, gloria a Dios, aleluya. Y de esas rodillas que no fueron de Baal, levantó a un hombre que no pertenecía a lo que es la genealogía o la línea de los sacerdotes, sino que lo levantó con poder. No es el hombre el que llama, no es una institución, es Dios, en el cual aunque ahora que se encuentra detrás del ganado, a su tiempo el Dios que lo llamó lo pondrá. Si no desmayamos, aleluya, si no nos estancamos, lo pondrá en el lugar, aleluya, que está reservado para cada uno de todos nosotros. La pregunta, la incógnita, ¿estaremos dispuestos a sacrificar los bueyes, aleluya, para dar un mejor servicio hacia Dios? ¿Estaremos dispuestos a dejarlo todo, aleluya, por seguir las pisadas del maestro, aleluya? Y el llamamiento de lo que es Eliseo, del obrador hacia profeta, aleluya. Y Primera Reyes capítulo 19 versículo 19 dice, y partiendo él de ahí, halló Eliseo hijo de Safat, que oraba con 12 yuntas delante de sí
y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató con el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aleluya. De labrador a profeta, el llamamiento de Eliseo, que dejó una huella imborrable, aleluya, en la historia de Israel, por un llamado que acudió, que atendió, aleluya, y que Dios honró también esa decisión que él tuvo, aleluya, así como también honrará a todo aquello que estemos dispuestos a dejarlo todo por seguir las pisadas del Maestro. Dios te bendiga y pues gracias por su sintonía siempre y por su atención, y hasta la próxima.